Hace unas semanas os hablaba de un libro, Meditaciones, escrito por Marco Aurelio. Os hablaba un poco de la filosofía estoica. Hoy os traigo otro autor, otro de los grandes autores de la filosofía estoica. En este caso, pues obviamente os hablo de Séneca y su libro La brevedad de la vida. Es un pequeño tratado, y en mi caso se ha quedado conmigo como una de esas conversaciones que no terminan nunca. Un diálogo íntimo que vuelve a mi mente cada vez que la vida me aprieta o me distrae. Séneca, como decía, fue un filósofo estoico que escribió hace casi 2000 años. Y tiene una forma de hablarte que siento tan vigente, tan cercana, como si estuviera sentado frente a mí con una copa de vino, mirándome a los ojos y diciéndome: oye, despierta, que el tiempo se te escapa. Cuando lo leí por primera vez, estaba en un momento en que los días se me desdibujaban entre prisas y preocupaciones. Y este texto me sacudió con una claridad que aún resuena en mí. Déjame que te lo cuente como si estuviéramos charlando tranquilamente tomando un café, porque así es como me gusta recordarlo, como una lección que me dio un amigo en un instante de lucidez. El título, La brevedad de la vida, puede sonar sombrío, pero lo que encontré dentro no fue una elegía fúnebre, sino un canto a la vida bien vivida. Séneca empieza con una idea que me golpeó desde las primeras líneas. No es que la vida sea corta por naturaleza, sino que nosotros la hacemos corta al desperdiciarla. Recuerdo haber leído eso y detenerme, con el libro en las manos, pensando en cuántas horas o incluso cuántos días había dejado escapar en cosas que no importaban realmente. Él no dice que vivamos poco tiempo en términos absolutos. De hecho, apunta que la naturaleza nos da lo suficiente, sino que nos perdemos en distracciones, en ambiciones vacías, en lo que él llama ocupaciones vanas. Esa fue la primera enseñanza que me llevé. El tiempo no es un regalo infinito, pero tampoco es el enemigo. El verdadero problema somos nosotros y cómo lo usamos. Séneca tiene una manera de poner el dedo en la llaga que me encantó y me incomodó a partes iguales. Habla de cómo la gente vive, como si fuera a vivir eternamente, posponiendo lo importante, atrapada en una especie de letargo mental. Me acuerdo de un pasaje donde describe a quienes pasan sus días persiguiendo riquezas, estatus o placeres efímeros, solo para llegar al final y darse cuenta de que no han vivido de verdad. Cuando lo leí, hice un inventario mental que te recomiendo hacer a ti. Piensa, ¿cuánto de mi tiempo se me está yendo en preocuparme por lo que piensan los demás? ¿O cuánto en correr detrás de cosas que en el fondo no me llenan? A mí, esa reflexión me marcó tanto que empecé a practicar algo que aún hago. Cada cierto tiempo me paro y me pregunto: ¿esto que estoy haciendo ahora me acerca a lo que realmente quiero ser? Obviamente no siempre voy a tener una respuesta bonita, pero el simple hecho de preguntármelo me ayuda a ajustar el rumbo. Otra enseñanza que extraje en su momento y que se me quedó grabada es la diferencia entre estar ocupado y estar vivo. Séneca critica a quienes llenan sus días de actividad frenética, confundiendo el ajetreo con el propósito. Porque no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho, dice Séneca. En mi vida de entonces estaba atrapado en una rutina de compromisos que me agotaban, ¿no? Reuniones sin fin, favores que no quería hacer, horas perdidas en cosas que ni siquiera disfrutaba. Y después de leer el libro, empecé a ser más celoso con mi tiempo, a decir no con más frecuencia, a buscar espacios para lo que de verdad me nutría. No fue fácil, no te voy a mentir, y aún no lo es, pero poco a poco fui dejando de lado las ocupaciones huecas para darles sitio a lo que Séneca llama el ocio fecundo. En mi caso, pues es leer, es pensar, es estar con quienes quiero, es ir a la montaña o simplemente sentarme a mirar el cielo sin prisa. El libro también me enseñó a mirar la muerte no como un monstruo lejano, sino como una compañera que camina a mi lado. Séneca no se anda con rodeos, nos recuerda que el tiempo es prestado, que cada día que pasa es un pedazo de vida que se va para no volver. Pero no lo dice para asustarte, sino para despertarte. Recuerdo un fragmento donde aconseja vivir cada día como si fuera el último, no en sentido morboso, sino como una forma de darle valor a lo que haces. Esa idea me cambió la perspectiva. Empecé a tratar mis mañanas como un regalo y no como una obligación.
si hoy fuera mi último día, ¿querría pasarlo enfadado, estresado o corriendo detrás de algo que en realidad no me importa? Esa pregunta se volvió una brújula para mí, y aún hoy, cuando me enredo en tonterías, me la repito para volver a lo esencial. Una de las lecciones más profundas que me llevé fue la importancia de la atención y la presencia. Séneca habla de cómo vivimos a medias cuando nuestra mente está siempre en otro lado, lamentando el pasado o ansiosos por el futuro. Él decía que la vida se divide en 3 tiempos: el presente, el pasado y el futuro. Y tienes que pensar, ¿no? Tienes que pararte en seco y pensar un momento. Porque en mi caso, yo era de los que vivía mirando atrás con cierta culpa o adelante con ansiedad, dejando que la hora se me escurriera entre los dedos. Desde entonces, empecé a practicar eso de anclarme en el momento. Cuando como, intento saborear la comida en vez de tragarla pensando en la próxima tarea. Cuando hablo con alguien, trato de escucharlo de verdad, no solo de asentir mientras mi cabeza está en otra parte. Es un ejercicio sencillo, pero transformador, como si el tiempo se estirara cuando le das toda tu atención. Séneca también me dio una lección sobre la libertad interior, algo que no esperaba encontrar en un texto sobre el tiempo. Él dice que somos esclavos de nuestras pasiones descontroladas, el miedo, la ambición, la ira, y que eso nos roba la vida tanto como cualquier tirano externo. Recuerdo haber leído sobre cómo el hombre ocupado, el que se deja arrastrar por 1000 deseos, no es libre, aunque tenga todo el oro del mundo. Eso me resonó porque en esa época me sentía atrapado por mis propios enredos. Quería complacer a todos, tener éxito, no fallar nunca. Después de leerlo, empecé a trabajar en soltar esas cadenas internas. No fue un cambio radical, sino un proceso. Aprender a no tomarme tan en serio mis errores, a no dejar que la opinión de otros me definiera, a buscar la calma en medio del ruido. Hoy, cuando siento que algo me aprieta el pecho, me acuerdo de Séneca y respiro hondo. La verdadera libertad no está en tener más, sino en necesitar menos. Otra idea que me marcó fue su defensa de la filosofía como una práctica viva, no como un lujo ocioso. Él critica a quienes ven el estudio o la reflexión como algo inútil y aboga por usar la filosofía para vivir mejor, no solo para debatir en círculos eruditos. La vida es larga si sabes usarlas, dice, y me acuerdo de cómo eso me inspiró a buscar sabiduría en los libros, más si cabe, pero también en la experiencia. Desde entonces adopté una especie de ritual personal. Cada semana, aunque sea unos minutos, me siento a pensar en lo que he vivido, en qué he aprendido, en cómo puedo ajustar mi camino. Todo esto, pues obviamente no es nada solemne. A veces lo hago pues con una taza de té y un cuaderno viejo, pero me conecta con esa idea de Séneca de que el tiempo, bien empleado, es lo que da sentido a todo. Por último, me llevé una enseñanza sobre la humildad y la aceptación. Séneca te promete... y no te promete... Bueno, promete muchas cosas y no promete nada, pero lo que no promete es que vayas a dominar el mundo ni a esquivar el dolor. Te dice que la vida tiene sus golpes, pero que puedes elegir cómo recibirlos y cómo interpretarlos. Recuerdo un pasaje donde habla de cómo los grandes hombres del pasado, incluso con sus fortunas y poderes, no escaparon al destino común, y eso te da perspectiva. En mi vida, cuando las cosas se tuercen, no sé, un plan que falla, una pérdida que me duele, me acuerdo de él y trato de no pelearme con lo inevitable. No es resignación, sino una especie de paz. Aceptar lo que no puedo cambiar y poner mi energía en lo que sí depende de mí. Mirando hacia atrás, La brevedad de la vida, este libro, me enseñó a ser más dueño de mi tiempo, más presente, más libre. Como decía, no es un libro que te dé soluciones mágicas ni que te diga qué hacer paso a paso, pero en cambio es una voz que te susurra: mira bien cómo vives, porque esto no vuelve. Como decía, lo leí hace años, pero sus ecos están en cómo empiezo mis días, en cómo elijo mis batallas, en cómo me río de mis prisas. Séneca me enseñó que la vida no es corta si la vives de verdad, y desde entonces he tratado de caminar ese sendero, paso a paso, con los ojos bien abiertos. En conclusión, La brevedad de la vida, de Séneca, me enseñó que
que el tiempo no es el enemigo, sino un regalo que se mide por cómo lo vivo, con presencia, libertad y propósito. Y lejos de ser corta, la vida se alarga cuando dejo de desperdiciarla y la abrazo con intención. Nos vemos en el próximo vídeo.